Queridos hermanos, hay un himno que está en el idioma inglés, es el himno 100 en el himnario adventista en inglés. Ha sido recientemente traducido, y es un himno que nos recuerda cuán grande es la fidelidad y la misericordia del Señor. Y quiero invitarles a que meditemos en estas palabras que nos da el Señor en estas citas. Así que vamos a escuchar. ¿Podemos subirle un poquito, por favor, a la guitarra? Perdón, voy a cambiar el tono, está un poco alto. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre serás. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Pardon for sin and a peace that endureth. Thine own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand
Grande es la fidelidad del Señor. Amén. Amén por ello. El Señor es muy bueno. A pesar de todas las cosas, siempre Él es muy bueno. No nos trata como merecen nuestros actos, sino que nos mira como sus criaturas, mira lo que podemos llegar a ser. Y eso es algo maravilloso en Él. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos una vez más. De verdad que es un gozo y un privilegio poder compartir un nuevo inicio de año, y quiero decirles feliz año a todos. Es una oportunidad, un año más de vida que nos ha dado el Señor. Un año más. Y ese año más de vida y de existencia, ¿quién lo fuera a pensar, no? ¿A qué años entramos? El año 2026. Ya han pasado por lo menos 26 años desde que yo esperaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo menos 26 años. Y lo digo porque las señales de los tiempos estaban candentes en aquel tiempo. Y el tiempo ha transcurrido y aquí estamos aún. Sin embargo, muchas de las razones por las cuales, dice el Espíritu de Profecía, por las cuales estamos aquí, es porque no estamos listos. Hemos sido mantenidos en este mundo por más años de lo debido. ¿Recuerdan la experiencia de Israel? ¿El Señor quería que ellos entraran después de salir de Egipto a la tierra prometida rápido o quería que se demoraran 40 años? Rápido, muy rápido, muy rápido. Hubieran llegado en un mes, pienso que en menos, con la ayuda del Señor. Pero no llegaron, se quedaron en el desierto. ¿Recuerdan ustedes por qué razón sucedió esto? Permítanme, les voy a leer una cita. Que se encuentra en el Espíritu de Profecía. Y dice así: durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas, las peleas, las discusiones entre el pueblo de profeso de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza por tantos años. Esto está en Eventos de los Últimos Días, página 36. Hermanos, si estamos aquí es por esa razón. No porque haya fallado las promesas de Dios. Estamos aquí porque no hemos sido dignos de que Jesús venga por nosotros. Estamos aquí porque no hacemos más que discutir entre nosotros y no avanzamos en la fe. Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? La incredulidad. A veces somos incrédulos. Decimos creer, pero no creemos. Y justamente, hermanos, esa es la razón por la que aún seguimos acá. Pero no obstante, a pesar de todo, el Señor es fiel. A pesar de todo, el Señor es grande en su misericordia, como decía este himno. Así como fue con el pueblo de Israel, que los alimentó por 40 años y no permitió que se desgastara su calzado y su ropa, y no permitió que fueran a la muerte la mayoría de ellos antes de poder encontrarse con Dios en salvación. El Señor también hoy ha retardado su venida porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Hermanos, a veces pensamos que el sello de Dios va a venir sobre nosotros de manera automática. Por ser adventistas del séptimo día y asistir y creer, por lo menos teóricamente, la doctrina de Dios. Pero hay un punto, hermanos, y es el que menciona la sierva de Dios acá, y es en relación con las contiendas. Y yo quiero invitarles a que cada uno de nosotros, esta predicación es para todos nosotros, miremos cómo estamos en relación con esto. Hermanos, ¿por qué razón se dan estas cosas?
Hay una cita que nuestro hermano Carlos ha compartido vez tras vez tras vez, inclusive él deja algunas copias por allí sueltas en la puerta, de un concilio que tuvo Satanás con sus ángeles para ver cómo podía desbaratar el plan del pueblo de Dios de predicar el evangelio al mundo. Y dentro de esos planes estaba generar contiendas unos contra otros, ser mal geniados, estar aquí una cosa y la otra, en problemas entre nosotros. Y si nosotros no le ponemos solución a eso, hermanos, de manera individual, pues vamos a seguir quedando en esta tierra por más años y posiblemente perderemos nuestra vida eterna, como le pasó a muchos del pueblo de Israel de antaño. Mis hermanos, quiero hablarles acerca de esto hoy. Y quiero hablarles de esto porque es algo de lo cual no se le da mucha importancia. Somos expertos en hablar de la verdad presente, de las profecías bíblicas, y gracias a Dios por ello. Me encantan las profecías. Pero todas las profecías tienen una razón y tienen un trasfondo espiritual. En 1 Corintios 13 dice que si tuviera yo toda la profecía pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo conozco las profecías de la palabra de Dios, si yo conozco la ley de Dios, si yo conozco el evangelio de Dios, si conozco la Biblia, pero no tengo amor, de nada me sirve, estoy perdido. Hermanos, necesitamos comprender que para Dios es importante que nuestro carácter sea transformado. Si no lo permitimos, si no le permitimos al Espíritu de Dios ayudarnos, nos perderemos. Y ninguno debería hacerlo. Ninguno debería perderse, porque Dios quiere la salvación de todos nosotros, sin excepción. Y eso está en la Biblia, vez tras vez. ¿Cuánto hizo Dios por sus discípulos a pesar de todo? Y quiero que vayamos a la Biblia, porque hay un texto que nos sirve de base para esto. En Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Efesios capítulo 4, 26 al 27. Nos dice allí el apóstol Pablo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, ¿estaremos dándole lugar al diablo? Sí, si nos enojamos y pecamos. Aquí hay algo particular. Dice airaos, pero no pequéis. Así que podemos concluir que no siempre el enojo es pecado. ¿Comprendemos? Hay momentos donde el enojo es legítimo y hay momentos donde el enojo es pecado. ¿Les gustaría que miráramos algunos ejemplos en la Biblia de esto? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Dice la sierva de Dios en el Deseado de todas las gentes, página 277. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Interesante, ¿no creen? O sea, puede ser que nos enojemos, pero cuando la motivación es correcta y manejamos nuestros sentimientos y no permitimos que vayan más allá y hacemos todo lo que está de nuestra parte para mantenernos tranquilos en el Señor, a pesar de las circunstancias, está bien. Ahora, en Éxodo 32 nos cuenta la historia de Moisés cuando él se enojó, ¿recuerdan? Porque el pueblo de Israel estaban cantando música cristiana contemporánea en la iglesia y en el templo de su época, y estaban adorando con imágenes al Dios verdadero. Hicieron hasta un becerro, ¿recuerdan? Un becerro de oro, y decían: este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Y pensaban que como estaban mencionando el nombre de Jehová, ya se había santificado el ídolo.
Y resulta que cuando Moisés vio todo esto, y vio la música, y vio el ídolo, y vio la apostasía que había dentro del pueblo, dice el versículo 19, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Se enojó Moisés? Sí, se enojó. Pero no se enojó por su orgullo herido, sino por la gloria de Dios que había sido pisoteada, había sido echada por tierra. La hermana White confirma que este enojo de Moisés en esta ocasión estuvo justificado y no fue pecado. Les voy a leer en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, en la página 162. Dice allí la inspiración: el haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico, airaos pero no pequéis, se refiere a la justa indignación contra el pecado, que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio o herido. Tal fue el enojo de Moisés. Permítame un momento, por favor. Una persona que quiere conectarse al sermón me está pidiendo el favor. Voy a conectarle. Ya, disculpen el momento, pero bueno, hay una familia que quiere, no pueden estar aquí por cuestión de enfermedad y desean escuchar el sermón. ¡Qué bendición! Ya tenemos 2 más. Amén. Bienvenidos, hermanos. Voy a mirar que se conectó. A ver si ahí están. Hermanos, bienvenidos aquí al culto con la Iglesia del Señor. Los que se conectaron por vía telefónica. Muy bien, hermanos, entonces, leyendo lo que dice aquí de Moisés, retomando la idea, cuando él arrojó las tablas de sus manos, entonces el Espíritu de Profecía dice que tal enojo el enojo de Moisés fue justa indignación contra el pecado. No fue por el amor propio herido, sino fue por esa razón. Y por esa razón el Señor tuvo ese enojo como que fue algo legítimo, no un pecado. Ahora, veamos un ejemplo del Nuevo Testamento. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Juan capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice allí: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que estaban allí sentados, e hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes, y también desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado. ¡Wow! ¿Y quién fue el que hizo esto? Jesús, el Señor. Muy rara vez lo vemos enojado en las Escrituras, ¿cierto? Creo que es la única vez, o 2 veces por ahí. Otra vez cuando estaba sanando a una persona y comenzaron a censurarlo por ello. Los miró con enojo y pasó eso. Si quieren les leo la cita. Eso está en el Espíritu de Profecía. No, está en Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Imagínense ustedes la situación: un hombre que llevaba enfermo mucho tiempo, tenía una mano que no podía moverla, estaba seca esa mano, una enfermedad, y le acechaban a Jesús si en sábado le sanaría, para poder acusarle.
Entonces dijo al hombre que tenía seca la mano: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito hacer bien en sábado o hacer el mal? ¿Es lícito salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano le fue restaurada como la otra. ¿Los miró con enojo? Sí. 2 veces, por lo menos. No era lo normal, pero hay momentos donde es necesario, cuando la gloria del Señor así lo amerita. Ahora, hermanos, nosotros que predicamos el mensaje de los 3 ángeles, la verdad presente, hay un capítulo de las Escrituras que somos expertos. ¿Cuál es? ¿Dónde está la verdad presente por excelencia en la Biblia? Apocalipsis 14, muy bien. Versículos 6 hasta el 12, particularmente. Y allí se habla de los 144,000 en el versículo 1, y luego menciona cómo ellos predican el Evangelio, el mensaje de los 3 ángeles al mundo. Ahora, noten ustedes el mensaje del tercer ángel, versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Jesús. El Señor Jesús no se va a ir a otro lugar, va a estar ahí cuando se derrame la ira de Dios. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hermanos, ¿y saben por qué va a estar enojado el Señor? ¿Quieren saber? Porque a sus hijos fieles, a sus amados hijos e hijas, que estarán predicando el Evangelio en medio de la peor crisis de la historia, van a ser perseguidos, van a ser asesinados, van a ser torturados, van a ser expropiados de todas sus pertenencias, los van a hacer pasar hambre, porque nadie que no tenga la marca de la bestia podrá comprar y vender, solamente ellos podrán comprar y vender. Así que los que no tengan la marca de la bestia pasarán hambre. Va a ser una situación difícil. El mismo gobierno se va a levantar en todos los países para perseguir a los hijos de Dios que guardan el sábado y no quieren guardar el domingo a la manera de ellos, porque hay un escrito que dice: acuérdate del sábado para santificarlo. Hermanos, se va a levantar la peor persecución de toda la historia, peor que en la Edad Media, cuando tomaban a la gente y los empalizaban y hacían cosas horribles. Se va a repetir la historia, empezando en Norteamérica, se va a ir a Colombia, a México, a todos los países. Va a ser horrible. Por esa razón justa el Señor va a manifestar su ira. Así que la ira de Dios es por cuestiones justas, no es porque sea un problema. Así que hay una ira que es legítima. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Cuándo se convierte el enojo en pecado? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Hay un enojo legítimo. Pero, ¿cuándo se convierte en pecado? Vamos a Números 20, versículo 1 al 10. Y vamos a ver el caso del mismo Moisés en otra época de su experiencia, al final de sus días. Números capítulo 20, versículos 1 en adelante. Ahora, hermanos, no tenemos que andar de mal genio. Ahora que nos vamos a poner de mal genio en la iglesia, no, podemos hablarlo con cariño, con respeto, si tenemos algo que mejorar en la iglesia, ¿está bien? Estos son casos extremos, cuando ya no se ha escuchado la palabra, cuando los ruegos, el lloro, la lamentación, no se ha escuchado y se ha pasado por alto. Ese es el punto final. Siempre mejor el diálogo, el abrazo, el cariño, el respeto. Eso es muy importante entre nosotros, escucharnos unos a otros. Ahora, Números 20, versículo 1 al 10,
Dice lo siguiente: y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero. ¿Cuál es el mes primero? Abril. Sí, muy bien, hay algunos que ya lo recuerdan. Entre marzo y abril. No, ahorita estamos en el mes De abril. onceavo. Onceavo. O décimo primero, para decirlo de manera más técnica. Muy bien, entonces en el mes primero fue más o menos entre marzo y abril. Muy bien, sigamos leyendo. Ok. Y asentó el pueblo en Cades, y allí murió Miriam. María, también es otro nombre, es el mismo nombre, Miriam, y allí fue sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y altercó el pueblo contra Moisés, y hablaron diciendo: fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste, Moisés, venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni siquiera hay agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de congregación, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y Jehová habló a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la roca en ojos de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de las rocas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de sacar agua de esta roca? Y luego golpeó la roca de mala manera. ¿Fue pecado o no fue pecado? Ahí se enojó Moisés. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a preguntarle a la inspiración. En Conflicto y Valor, página 109, dice lo siguiente: a pesar de ser Moisés el hombre más manso sobre la tierra, en una ocasión atrajo sobre sí mismo el desagrado de Dios. Los inmerecidos reproches del pueblo que caían sobre él lo llevaron a olvidar por un momento que su murmuración no era contra él, sino contra Dios. ¿Contra quién murmuraba? Era contra Dios. Aunque se oponían al hombre, se estaban oponiendo a Dios, porque él era su mensajero escogido. Y dice además: y en lugar de afligirse porque se insultaba al Espíritu de Dios, se irritó, se ofendido, y en forma obstinada e impaciente golpeó la roca 2 veces diciendo: oíd ahora, rebeldes, os haremos salir agua de esta peña. Moisés reveló gran debilidad frente al pueblo. Mostró una notoria falta de dominio propio. Miren la palabra clave: dominio propio le faltó aquí en esta ocasión. Un espíritu similar al que poseían los murmuradores. Debiera haber sido un ejemplo de indulgencia y de paciencia ante la multitud, lista para excusar sus propios errores, descontento y murmuraciones irrazonables a causa de esa exhibición de mal proceder de su parte. Entonces, ¿sí fue pecado? Sí fue pecado. Sigo leyendo. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen, ¿sí o no? Seamos honestos. ¿Qué pensamos nosotros hoy? ¿Fue un gran crimen? ¿Sí o no? Parece que no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a enojarnos y no pasa nada. Pensamos que estamos bien. Y nos enojamos mal. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. Pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y más honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. ¿Está claro?
muy claro para nosotros. Tremendo. Todos los que profesan la vida piadosa tienen la más sagrada obligación de guardar su espíritu y dominarse ante las mayores provocaciones. Las cargas impuestas a Moisés eran muy grandes. Pobre Moisés, yo lo considero mucho. Pocos hombres fueron jamás probados tan severamente como lo fue él. Sin embargo, ello no excusó su pecado. O sea que sí pecó Moisés. Y era algo pequeño aparentemente. Pero entre más cargos tenemos, más responsabilidad delante de Dios. Hermanos, hoy día, ¿cómo actuamos nosotros? No crean que eso solo es para Moisés. Es para mí. Es para ti. Es para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos comportamos en nuestras familias? ¿Cómo tratamos a nuestros hijos? ¿Cómo tratamos a nuestras esposas? Es un recorderis para mí, por cierto. ¿Cómo me debo comportar en mi familia? Dice en Conducción del Niño, página 230. A veces, cuando están fatigados por el trabajo u oprimidos por las preocupaciones, los padres no mantienen un espíritu tranquilo, sino que manifiestan una falta de tolerancia que desagrada a Dios. ¿A quién desagradan? No solamente a la familia, desagradan a Dios. Sigo leyendo. Y ensombrece a la familia. Padres, cuando os sentís enojados, no debéis cometer el gran pecado de envenenar a toda la familia con esa irritabilidad peligrosa. ¿Podemos sentirnos enojados? Sí. El enojo no es pecado. El Señor dice, lo leímos al principio, enojaos pero no pequéis. El enojo es un sentimiento humano y también divino. El enojo es un sentimiento como la felicidad. Cuando nos sentimos felices, es un sentimiento. Oh, me siento feliz, sonreímos. Pero ¿qué pasa si nos sentimos deprimidos? También nuestro espíritu se abate cuando estamos tristes. ¿Y qué cuando estamos enojados? Pues también se nota que estamos enojados. Pero, aprendamos de la lección de Moisés. ¿Qué le pasó a Moisés por su enojo? ¿Recuerdan? Él hubiera entrado a la tierra prometida con todos los demás, pero murió en el desierto. Llegó hasta el último momento, casi se salva de morir en el desierto, casi, llegó hasta ahí. Pero llegó el punto de la prueba final y falló. Y algunos pensamos que por ser adventistas de 40 años, de 20 años, de 10 años, de 30 años o 50 años, ya con eso tenemos garantizada la entrada al cielo, igual que los israelitas. Entre más tiempo, más responsabilidad. Más deberíamos haber superado esas cosas de nuestra vida pasada, más todavía. Más tiempo, se espera más de Dios. Dios espera más de nosotros, perdón. ¿No es así? Cuando mandamos a un niño a la escuela, pequeñito, no esperamos que sepa álgebra lineal y programación de informática. Solamente esperamos que aprenda la A, B, C, D, E y ahí los números, 1, 2, 3, 4. Las profesoras saben de eso, ¿cierto? Y cuando ya pasan a primero elemental, segundo, tercero, estamos esperando de ellos más a medida que pasan los años. Si un niño, cuando llega a cierta edad, no tiene los conocimientos que se supone y la práctica, pues ese niño algo le está pasando. O esa niña le está pasando algo. En problemas quizá de aprendizaje. Por alguna razón. No todas las personas tienen las mismas capacidades. Y eso es comprensible. Pero hay que ayudar. ¿Qué puede pasar? ¿Otro método de enseñanza? No sé. Pero Dios nos mira a nosotros de la misma manera. ¿Cuánto tiempo llevamos conociendo el Evangelio? ¿Cuántos avances hemos hecho?
¿O estamos como al principio o peor que al principio? Algunos hemos quizá perdido el primer amor. Al principio éramos fervientes, ayudar en las cosas de Dios, ayudar en las cosas de la iglesia, predicar el evangelio. Como decía esta mañana la hermana Irma, predicando el evangelio, eso era normal en la iglesia. Hoy día no, somos tan apáticos. Y queremos que la iglesia se llene, pero no hacemos nuestra parte. Hermanos, Dios espera de nosotros más entre más tiempo llevamos. Y espera que nosotros nos hagamos diestros en la predicación del evangelio. Que nos hagamos conocedores de cómo llevar a una persona a la salvación, de cómo llevar a una persona perdida a elevar sus ojos al cielo y decir: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Eso es importante. ¿Lo estamos haciendo? Pero lo peor de todo, hermanos, es lo que estamos leyendo. Si estas cosas comienzan en la familia y no estamos haciendo ni siquiera lo más básico, que es tener un carácter como el del Señor Jesús, estamos perdidos. Dice la sierva de Dios, continuando la lectura: en tales oportunidades en la familia, vigilaos doblemente. ¿A quién hay que vigilar, hermanos? ¿A los demás? A los demás. No. El peor enemigo está dentro de nosotros, nuestra antigua naturaleza. Y en cualquier momento tomará el control si se lo permitimos. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí tenemos garantizada la salvación, a menos de que permanezcamos en Jesús el Señor. Ninguno de nosotros tiene garantizada, como enseñan los calvinistas. De eso hablaba con el hermano José Antonio la otra vez. La doctrina calvinista te enseña una vez salvo, para siempre salvo. Eso no es real, no es bíblico, no lo apoya el espíritu de la profecía. Realmente la salvación depende de cuán vayamos nosotros avanzando con la luz que Dios nos va dando. Si nos quedamos rezagados, nos va a pasar lo que le pasó al pueblo de Israel. Y este punto es tan importante para Dios que podemos ver en la Biblia lo que le pasó a Moisés, lo repito, cuando manifestó un espíritu inadecuado. Hermanos, no lo dejaron fuera de la iglesia, lo dejaron fuera de Canaán. Dice allí: en tales oportunidades vigilaos doblemente y resolver que solo saldrán de vuestros labios palabras amables y animadoras. ¿Qué hay que hacer cuando estamos enojados? Palabras amables. Hermanos, busquemos un espejito y nos miramos. Eso nos va a ayudar. Y después, y si no tenemos espejo, grabémonos. Hermanos, una vez lo hice yo y me llevé una sorpresa. En serio, terrible. No. En serio, tenía una cara de enojado tan fea que yo dije: ¿pero cómo así? ¿Así me ven los demás? Sí. Es cierto, hermanos, todos nosotros fallamos en algo. Y eso me pasó. Pero mis hermanos, debemos vigilarnos doblemente cuando esto pase. Si nos sentimos enojados, debemos vigilarnos, lo repito por cuarta vez, vigilarnos. Resolver, decidir que solo saldrán de nuestros labios palabras amables y animadoras. ¿Cómo se llama eso? Dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu Santo, se lo debemos pedir a Dios. No es fruto natural nuestro, no lo es fruto de Dios. En tales oportunidades dice que debemos hacer esto. Al ejercer así el dominio propio, os fortaleceréis. ¿Queremos ser fortalecidos espiritualmente? Pues hagámoslo, vigilémonos. Vuestro sistema nervioso no será tan sensible entonces. Jesús conoce nuestras debilidades y Él mismo ha compartido nuestras vicisitudes en todas las cosas, menos en el pecado. Por lo tanto, ha preparado un camino adecuado para nuestra fortaleza y capacidad. Hay un camino para nuestro problema, hermanos. Si tenemos este problema, hay un camino. No estamos condenados a perdernos y perder nuestras familias y perdernos en la iglesia. No. Hay un camino dado por el Señor. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Algunos, no sé si ustedes han visitado alguna vez a una persona enferma que le duelen muchas cosas y son tan negativos
y están tan enojados y están de un carácter tan intocable, ¿será que en esos casos sí estará bien enojarse? Porque es que le está doliendo. ¿Qué opinan ustedes? Sabrá Dios. Y estar irritables con todo el mundo y no se acerquen. ¿Está bien? Les quiero leer la inspiración. Hermanos, la inspiración habla. En Mensajes Selectos, tomo 2, página 270. La sierva de Dios escribió lo siguiente. Hoy es 23 de junio de 1892. Ha transcurrido una noche más. Dormí solamente 3 horas. ¡Wow! ¿Cuánto durmió? 3 horas. Y no crean que durmió 3 horas porque tenía mucho que hacer. Es que estaba enferma. No experimenté tanto dolor como de costumbre, pero estuve intranquila y nerviosa. Después de permanecer despierta durante un tiempo, procurando dormir, desistí de mi empeño y dirigí toda mi atención a buscar al Señor. Quiero la bendición del Señor, de modo que aunque experimente dolores, no pierda el dominio propio. No me atrevo a confiar a mí misma ni por un solo instante. ¿Confiaba Elena White en sí misma? No. Dios. Porque ella sabía que también era un ser humano. No debemos confiar en nosotros mismos para nada. Somos nuestros peores enemigos, lo repito, porque es así. Y sigo leyendo. Y aunque el cuerpo sufre y el sistema nervioso está debilitado, no debemos pensar que estamos en libertad de hablar de mal humor o pensar que no estamos recibiendo toda la atención que deberíamos tener. Cuando damos lugar a la impaciencia, expulsamos del corazón al Espíritu de Dios y damos lugar a los atributos de Satanás. ¡Wow! ¿Aún por enfermedad? Sí. Así que, hermanos, no hay disculpas. ¿Qué es que fue esto o que fue lo otro? La única excepción ya la vimos al comienzo del sermón. Pero fuera de esto, todo es pecado. ¿Y qué pasa de acuerdo a lo que leemos? Cuando le damos libertad al mal humor y a la irritación y a hablar de manera inadecuada a otros. Dice que el Espíritu de Dios se va. ¿Alguno aquí está deseoso de eso? ¿Que el Espíritu Santo ya no habite más en su corazón? No, Se lo aseguro. Si el Espíritu Santo se va de su corazón por esta razón, usted va a recaer en lo mismo que estaba antes y peor. Porque el Espíritu Santo es el único que nos puede mantener fieles hasta el fin. Y Él lo quiere hacer, porque Él nos ama. Él no quiere nuestra perdición, Él quiere nuestra salvación. Pero debemos seguir avanzando en la fe. Vamos a Mateo 5:21. Mateo 5:21 al 22. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo leo mucho espíritu de profecía, hermanos. Les comparto lo que he leído y he guardado. Todos son citas que he encontrado leyendo la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Pero la Biblia tiene lo mismo, solamente que somos muchas veces descuidados en la lectura. Dice Mateo 5:21 y 22. Oísteis que fue dicho por los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare estará expuesto a juicio. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano estará en peligro del juicio, y cualquiera que le dijere a su hermano raca estará en peligro del concilio, y cualquiera que le dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! ¡Qué duro el Señor Jesús! ¿Alguno interesado en ser expuesto al infierno de fuego? No, yo no quiero. Yo sé que tampoco ustedes. Pero debemos cumplir los requisitos para no ser aquellos que van a ser observados durante la ejecución del castigo en el mensaje del tercer ángel. ¿Lo recuerdan? Está el Cordero y el Padre allí. Bueno, eso va a pasar entonces. Hermanos, dice en Ser semejantes a Jesús, página 162, lo siguiente: la imperfección del carácter es pecado, y el pecado es la transgresión de la ley. ¿Lo escucharon? Nosotros, el diablo nos ha hecho creer, y lo digo con toda certeza,
nos ha hecho creer que predicar el mensaje de los 3 ángeles y predicar la ley de Dios, ya tenemos la salvación garantizada. Hermanos, una trampa es eso. Porque aquí dice que si nosotros predicamos esa verdad, pero tenemos imperfección en nuestros caracteres, estamos pecando y estamos transgrediendo la misma ley de Dios que profesamos guardar. Así que de aquí en adelante no podemos pensar que tener defectos de carácter está bien mientras que predique la verdadera doctrina. Porque mientras que predicamos la doctrina con la letra, estamos faltando con la doctrina en el espíritu. El apóstol Pablo habló mucho sobre esto. Los judíos tenían ese problema. Vivían en la letra de la ley y no en el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley lleva todo junto, todo junto. Ahora, en cuanto al dominio propio, hay una cita que nos puede ayudar. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. ¿Qué debemos hacer? No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Yo no quisiera que me llame necio el Señor. ¿Alguno aquí que quiera que se le llame necio? Yo creo que no. Entonces no nos apresuremos a enojarnos, porque el enojo reposa en el seno de los necios, lo dice la palabra de Dios. Y por otra parte, vamos a Proverbios 14, 29. Otra cita importante. Proverbios 14, 29. Y nos está hablando aquí de los necios y de los grandes en entendimiento. Ahora, Proverbios 14, 29, ¿qué dice? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Así que, mis hermanos, esto es palabra de Dios para nosotros. Recuerden que aquí no estamos señalando a nadie. No estoy predicando esto por una persona en particular, porque todos nosotros necesitamos el mensaje que Dios nos da. Porque igual, aunque el pastor lo esté predicando, si no lo cumple, se pierde. ¿O no? ¿Es así? Así es. Claro. Así que es una responsabilidad individual, mis hermanos. Y hay consecuencias muy graves de pecar con el enojo. ¿Saben que muchos matrimonios se pierden por esa causa? Es triste. Muchas veces las parejas se casan tan enamorados y el no manifestar tolerancia, respeto, cariño y manifestar ese enojo dentro del hogar ha hecho que se separen los afectos del esposo y de la esposa. Es lógico, ¿no? Si usted va a trabajar en algún lugar y tiene a alguien que le está haciendo bullying, ¿usted se siente feliz allí? No. Uno no quiere ir a causa de eso. ¿Y quién está detrás de eso? ¿El Espíritu de Dios? No, es el espíritu de Satanás que está tratando de desanimarnos, utilizando a otros. Miren lo que dice aquí en relación con el matrimonio. Testimonios tomo 1, página 276. Y esto es una visión que recibió del Señor, la hermana White. Dice, también se me ha mostrado que muchas veces la esposa comete un grave error. Ella no realiza esfuerzos decididos para dominar su propio genio y hacer feliz el hogar. ¿Qué hay que hacer en el hogar? Dominar el mal genio y hacerlo feliz. Muy bien. Ahora, manifiesta a menudo inquietud y profiere quejas innecesarias. El esposo llega de su trabajo cansado y perplejo y encuentra un rostro ceñudo en vez de palabras alegres y alentadoras. Él es humano y sus afectos se apartan de su esposa. Ahora, pongámoslo también en viceversa. También puede ocurrir al revés. Que un esposo que sea tranquilo o una esposa que sea tranquila y llega el esposo mal geniado, o sea, también le afecta y los afectos se van apartando de ella hacia él por esa causa. Hermanos, si esto puede pasar entre nosotros, en nuestras familias, ¿no puede pasar en la iglesia? También. Ahora,
Levanten la mano a los que les gustaría que el Señor Jesús more en sus hogares. ¿De verdad les gustaría? Claro que sí. ¿Quién no? Si el Señor no está en mi hogar, estoy perdido. Si el Señor Jesús no está en mi hogar, no tiene sentido mi vida. Si Jesucristo no está en mi hogar, todo lo que yo haga se va a echar a perder. Aún las cosas buenas que haga. Hermanos, hay una manera segura de ahuyentar a Jesús de un hogar. O sea, ¿quieren saber cuál es? Testimonios tomo 1, página 273. Muchos ahuyentan a Cristo de sus familias por abrigar un espíritu impaciente e irascible. Wow. Ahora entendemos por qué en nuestros hogares a veces no se siente la presencia de Dios. Es por eso. Porque pensamos que por tener la verdad presente ya somos el pueblo del Señor y estamos listos para ir al cielo. Engañados, engañados. Los judíos tenían el verdadero mensaje, pero no tenían el carácter del Espíritu de Dios. Que no nos pase a nosotros es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vayamos más allá. Miremos los ejemplos de la Biblia y sigamos sus caminos. Ahora, levanten la mano aquí los siervos esclavos de Satanás. Nadie levantó la mano. Obvio. ¿A quién le interesa eso? Yo sé que a ninguno. Pero miren lo que dice la inspiración. Y si usted tiene este problema, escriba esta cita y léala todos los días, porque le va a ayudar. Testimonios, tomo 1, 279. Cuando yo leí esta cita, me impactó. Escuchen esto. A menos que dominemos nuestras palabras y genio, somos esclavos de Satanás. Y estamos sujetos a él como cautivos suyos. Hermanos, si tenemos ese problema, estamos esclavizados por el enemigo todavía. No hemos sido libertados por el Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, temperancia, dulzura. Todos esos son los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne son estos. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Cada palabra discordante, desagradable, impaciente o malhumorada es una ofrenda presentada a su majestad satánica. Hermanos, nosotros traemos flores como ofrendas al Señor. Traemos nuestras ofrendas para entregarlas al Señor. Pero no nos damos cuenta que también el canto es una ofrenda. Y en este caso, nuestro carácter es una ofrenda. O para Dios, o para Satanás. Y aquí dice que cuando nosotros hablamos palabras discordantes, ¿qué es discordante? ¿Han visto ustedes cuando la guitarra está desafinada? Suena mal, suena terrible. Discordante, algo me afecta el oído, algo me está molestando. No suena bien. Entonces, cuando hay palabras discordantes es cuando sentimos eso. Cuando escuchamos a alguien hablar y sentimos como que yo no quiero escuchar más, esas son palabras discordantes, desagradables, palabras impacientes, palabras malhumoradas. Todo esto son ofrendas presentadas a su majestad satánica, dice la inspiración. Hermanos, amigos, necesitamos entender esto, porque de esto depende nuestra vida eterna. Dios quiere nuestra transformación. Dios quiere nuestra salvación. El Señor dice en su palabra que Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de su verdad. Todos. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Efesios 4:31. Vamos allí. Efesios 4:31. Lean por favor la Biblia. La Biblia tiene preciosas joyas. ¿Saben qué me temo, hermanos? Que muchas veces no estamos estudiando la Biblia suficiente, no estamos orando suficiente, no estamos pasando tiempo con el Señor suficiente, y por esa razón se manifiestan los frutos que tenemos. En Efesios 4:31 dice:
quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. ¿Saben qué es malicia? Estar pensando, este lo está haciendo esto por esto, esta está haciendo esto por esto. Eso es malicia. Es pensar mal de los demás. Son hacer suposiciones, como si pudiéramos leer la mente del otro. Puede ser discernimiento también. Hermanos, quítense de vosotros, dice el Señor. En Testimonios Tuvo Uno, página 610, nos cuenta la historia la hermana White escribiéndole a un miembro de iglesia. Y miren lo que dijo ella. Hermanos, escuchémoslo con cuidado. ¿Cuánto tiempo se propone usted dedicar a prepararse para ser introducido en la sociedad de los ángeles celestiales de gloria? En el estado en que se encuentran ahora usted y su familia, todo el cielo se echaría a perder si se les diera entrada allí. ¡Wow! Imagínense, lo que le está diciendo la sierva de Dios no es porque quiera hacerle ofender a ese hermano que le estaba diciendo esto, era la realidad. Si se le permitiera entrar en el estado que se encuentra al cielo a usted, todo el cielo se echaría a perder. Esto es muy delicado. Dice ella después, aquí debe hacerse la obra en favor de ustedes. Este mundo es el lugar de ajuste. ¿Dónde es que debemos ser ajustados? Aquí. Usted no tiene un momento que perder. En el cielo todo es armonía, paz y amor. Allí no hay discordias, no hay conflictos, no hay censuras, no hay palabras ásperas, no hay ceños fruncidos, no hay sacudidas. Y no se dejará entrar a nadie que posea ninguno de estos elementos tan destructivos para la paz y la felicidad. No nos engañemos, hermanos, pensando que tenemos la verdad presente. La verdad presente es hermosa, pero como dijo el Señor Jesucristo a los fariseos, esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Lo recuerdan? ¿Qué hacían bien los judíos? Diezmaban el eneldo, el comino. 10 cominos, uno es del Señor. Eran buenos en eso. Y estuvo muy bien, porque eso es ser fiel al Señor. Pero el Señor dijo, esto es necesario hacer sin dejar la misericordia, la fe, el amor. Las dos cosas deben ir juntas. De lo contrario, es farisaísmo. No seamos fariseos, seamos cristianos. ¿Queremos ir al cielo? Ahí estamos viendo qué dice el Señor. Ahora, es posible que aquí haya alguien que diga, es que es muy difícil. Lo he intentado y no he podido. Ya, ni para qué lo intento. Bueno, cada quien tiene pruebas. Cada quien tiene pruebas, hermanos. La prueba de uno puede ser el amor por el dinero. La prueba del otro es la inmoralidad sexual. La prueba del otro puede ser el orgullo. La prueba del otro, la vanidad. La prueba del otro, su mal genio. ¿Vemos? O sea, tenemos que ser comprensivos con las personas que tienen diferentes problemas, pero ayudarlos a vencer en el Señor. No hundirlos. La idea no es hundir a las personas en sus errores, en sus pecados. La idea es rescatar a esas personas, si se dejan rescatar. Y ahora, ¿qué pasa si llegamos a esta conclusión de que para mí es tan difícil que yo no puedo? Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 266. Nadie diga, no puedo remediar mis defectos de carácter. Si llegáis a esta conclusión, dejaréis ciertamente de obtener la vida eterna. Hermanos, yo me preocupo mucho por mis hermanos. Cuando hay personas que uno quiere que se salven,
pero no entienden que es el Evangelio el que transforma, que es Cristo el que transforma, que es el Espíritu Santo el que obra un cambio real y no hacen lo que les corresponde hacer, de clamar a Dios. Me duele mi corazón, me duele mucho, porque aquí dice que si llegamos a esa conclusión vamos a dejar de obtener la vida eterna, lo mismo que la cita anterior. No hay entrada al cielo, sino porque allá no hay conflictos, no hay problemas, no hay peleas, no hay celos, no hay falsos pensamientos, no hay nada de eso. Todo es armonía, amor. Hermanos, si queremos ir al cielo, aquí debemos practicar esas cosas, aquí mismo, y vigilarnos doblemente, como dice la sierva del Señor. Ahora, ¿es posible vencer el mal genio, hermanos? Si yo les preguntara, ¿es posible vencer no sé, las drogas? Claro que sí, amén, gloria al Señor, el poder en Cristo. Sí, es verdad. ¿Es posible vencer el tabaco? Claro que sí, el Señor me ayudó, gloria a Dios, maravilloso. ¿Es posible dejar de tener pensamientos impuros? Amén, gloria al Señor. Él mora en mi corazón y me ayuda y me da el querer y el hacer su buena voluntad. Amén por ello. Amén. Pero ¿por qué nos cuesta tanto creer que el mal genio, no, ese sí está conmigo hasta que yo me muera? Hermanos, el diablo nos está engañando. Y tenemos que poner la vista en ese engaño y no dejar que Él guíe nuestra vida para perdición, sino dejar que Cristo guíe nuestra vida para salvación. Vamos a Lucas 6:40, nuestra lectura bíblica. Y hay una cita esa cita me parece interesante por lo que les voy a mencionar. Lucas 6:40. El Señor es nuestro maestro, el Señor es nuestro pastor, el Señor nos corrige, el Señor nos instruye y el Señor espera que obedezcamos su palabra por amor a Él. Y miren lo que dice allí de los discípulos y del maestro. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado será como su maestro. Hermanos, ¿ustedes tienen por maestro al Señor Jesús? ¿Queremos ser como Él? Amén. Claro que sí. El discípulo no es superior que el maestro, pero cuando seamos perfeccionados seremos como Él. Hermanos, eso es una promesa. ¿Y cómo es Él? Perfecto. Cuando manifestó su enojo fue por algo justo y necesario, pero no era lo normal. Lo normal en Él era una sonrisa, un trato afectuoso, una ayuda oportuna, palabras de ánimo, un tono en su voz agradable, una mirada que llegaba a lo profundo del corazón. Eso era lo normal en el Señor y sigue siendo lo normal. Y si nosotros queremos ir al cielo, tenemos que ser como nuestro maestro, ¿saben? En la Biblia se menciona un discípulo, bueno, dos discípulos que tenían serios problemas de carácter y el Señor los corrigió vez tras vez. ¿Recuerdan sus nombres? Pedro fue uno, sí, en cierta medida, pero había un par de hermanos maravillosos. Les puso como sobrenombre Boanerges en griego, que significa hijos del trueno. Eran terribles, eran sinceros, pero eran terribles. Y el Señor Jesucristo era su maestro, y cada vez que ellos manifestaron inadecuadamente su carácter, el Señor los corrigió. Y ellos se dejaron corregir. Voy a ver 3 puntos, o sea, tres partes de la Escritura donde se muestra el ejemplo o donde se muestra la historia de ellos. Vamos a Marcos 10:35. Marcos 10:35. Es que quiero que ustedes noten cómo muchas personas en la antigüedad pasaron por lo mismo que nosotros y fueron victoriosos. Marcos 10:35 en adelante. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro,
queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y él les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Ellos le contestaron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Nada que digas. ¿Notaron el pedido? O sea, excluye a los demás discípulos y ponnos a nosotros a tu derecha y a tu izquierda. Querían el primer lugar, hermanos. ¿Recuerdan cuando tuvimos la cena del Señor que hablamos parte de esto? Que Dios espera la humildad y no el dominio de los demás, en ese sentido. Mire lo que le respondió Jesús. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso del que yo bebo y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Y Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan, con justa razón. Pero Jesús, llamándolos a todos, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas la potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será servidor. El que quiera ser primero será el siervo de todos los demás. ¿Notaron? ¿Qué manifestaron Jacobo y Juan? Deseo de supremacía. Eso es un pecado. Deseo de ser el primero y los demás fuera. Eso es un pecado. ¿Y el Señor los corrigió, sí o no? Sí. ¿Saben qué me llama la atención? Que más adelante en la historia, ya no se registra que Juan era así. Ahora, miremos otro texto, Lucas 9:49. Lucas 9:49 y 50. Lucas 9:49 y 50. ¿Lo tenemos? Sí. Entonces respondiendo, ¿quién? Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. ¿Estuvo bien o estuvo mal? ¿Qué piensan? Mire lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. Noten cómo el Señor Jesús iba corrigiendo a sus discípulos a medida que se iba manifestando sus defectos de carácter. Eso es correcto. Miremos otro caso, ahí mismo, el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Noten el contexto. El Señor Jesús iba a pasar por Samaria y estando en Samaria, el Señor, antes de pasar por allá, mandó un grupo adelante para que hicieran preparativos para que él fuera recibido. Ahora, ¿qué pasó? Sigan leyendo. Pero no lo recibieron. Le hicieron desplante al Señor Jesús. Le hicieron un desplante al Señor Jesús, los samaritanos. Pero no lo recibieron porque su intención era ir a Jerusalén. Y al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué terrible. No sé si sería ese tono, pero creo que sí. Porque quería matarlos con un rayo del cielo. Justicia inmediata. ¿Qué le dijo el Señor a este par de hermanos? Hijos del trueno. Por algo serían hijos del trueno. Querían mandar rayos. Entonces, volviéndose Jesús, los reprendió
diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Cuál era el espíritu que tenían? No era el espíritu de Dios, era el espíritu de Satanás en ese momento, aunque lo que estaba diciendo era aparentemente justo. Y el Señor le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Otra vez los corrigió el Señor. Ahora, ¿cómo llegaron a ser Jacobo y Juan? Bueno, Jacobo fue bautizado con el bautismo de Jesús y murió como mártir. Y Juan fue el último de los discípulos, vivió hasta el fin de sus días, pero fue preso. ¿Saben qué veía la gente en Juan cuando lo veía? Hechos capítulo 4, versículo 13. Miremos lo que veía la palabra de Dios. Hechos 4:13. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. No solamente porque predicaban con autoridad y con conocimiento, sino porque también su carácter era como el del Señor Jesús. 3 años y medio de enseñanzas fueron suficientes para estos discípulos. Cuando llegó el Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo siguieron teniendo en su corazón por el resto de su vida. Esa es la experiencia de cualquiera de nosotros, con cualquier defecto de carácter que tengamos. Es una promesa, mis hermanos. Si lo hizo el Señor con Juan, lo puede hacer con nosotros. Pero ¿cómo lo hizo Juan? Hay una pista en 2 de Corintios 3:18. 2 de Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, contemplando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Hermanos, qué maravillosa experiencia, qué maravillosa experiencia. Mirando, contemplando por la fe a Jesús, mirando su ejemplo, leyendo las Escrituras, leyendo lo que Él hacía, cómo se comportaba, cómo hablaba, sus enseñanzas. Eso transforma el alma humana. Necesitamos a Jesús. Si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que contemplarlo a Él. ¿Saben por qué razón a veces no nos va bien en este proceso? Porque estamos contemplando a otros que están peor que nosotros. Y seguimos su ejemplo. O tenemos la herencia. No crean que es en vano que tanto Jacobo como Juan eran hermanos, hijos de Zebedeo. Nosotros heredamos el carácter de nuestros padres, ¿sabían? Algunos dicen: no, eso no se hereda. Pero yo tengo evidencias científicas. ¿Alguien conoce aquí un perro pitbull? ¿Se llama así? Yeah. Pitbull. Los pitbull. De esos que son terribles. Sí. Los pueden criar con caricias, los pueden criar con comidita, los pueden criar esto, pero se sabe que muchos de ellos se han levantado y han matado inclusive a sus dueños. Son muy peligrosos. No importa lo que hagan. O los cocodrilos. Si usted cría un cocodrilo pequeñito, tarde o temprano le va a quitar un dedo. ¿Por qué? Porque ellos heredan ese carácter agresivo. Pero alguno dirá: bueno, pero es que son carnívoros, obviamente deben tener el carácter pues para poder matar y comer. ¿Sí? ¿Y qué de los Golden Retrievers? ¿Cuántos Golden Retrievers conocen ustedes que hayan mordido a su dueño y que les haya quitado un pedazo? Yo tengo un vecino, se llama Golden, y siempre que paso quizá a hacer ejercicio o algo, siempre está ahí, ladra, pero luego mueve la cola y pone el costado y quiere que lo rasque, quiere que le hable y todo.
Y ese es el perro guardián de esa casa. Yo digo, ay, Dios mío, que no venga un ladrón. Esos perritos son tan nobles, son como niños pequeños, nobles, tienen un carácter tan hermoso, pero ¿quién les enseñó? Muchos de ellos fueron separados de sus padres cuando eran apenas recién nacidos y comprados. Y no importa donde usted lo ponga, esos perritos son nobles. ¿Por qué? Porque el carácter se hereda, viene en el ADN. Así que si nosotros tenemos problemas de carácter, lo recibimos de nuestros padres muy seguramente, como Juan y Jacobo recibieron de su padre o de su madre. Eso es normal, eso pasa, eso es así. Pero en la medida de que Juan y Jacobo contemplaron a Jesús, como dice aquí, fueron transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Jesús. Eso dice la Biblia. Contemplando somos transformados. Contemplando somos transformados. Hermanos, contemplando a Jesús somos transformados. No hay otra manera. Si no contemplamos a Jesús, estamos perdidos, porque Él es nuestro ejemplo en todo, y Él pide eso de nosotros. Ahora, ¿qué podemos hacer, además de contemplar a Cristo cuando viene la prueba? Porque algunos de nosotros oramos, leemos la palabra de Dios, pasamos tiempo con Jesús, pero vamos al trabajo y vemos que nos tratan de cierta manera y nos comportamos mal y cometemos el error. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. No es muy común, gracias a Dios, pero me ha pasado también. A todos, de alguna manera, tarde o temprano nos pasa. Pero hay algo que podemos hacer. Miren, en los lugares celestiales, página 30, está el secreto. No se pierdan el secreto. Hay poder en el silencio. No habléis una palabra hasta que hayáis elevado vuestra petición al Dios del cielo. ¿Qué hay que hacer cuando nos sentimos enojados y a punto de estallar? Dominio propio, paso 1. 2, depender de Cristo. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, dame dominio propio. Permite que pueda calmarme. Dice allí, concluyendo la cita, si siempre hacéis esto, pronto venceréis vuestro genio irascible. Eso es buena noticia, ¿no creen? Es una maravillosa noticia. Si siempre hacéis esto, pronto, no muy lejos, no 20 años, no en 5 años, no en un año, pronto venceréis vuestro genio irascible. Mis hermanos, podemos tener la experiencia que tuvo Juan. Todos nosotros. El Señor Jesús llamaba a Juan, ¿cómo es que se llamaba Juan a sí mismo? El discípulo a quien Jesús amaba. El amado. Dios los ama a ustedes también. Pero que no sea en vano ese amor. Que no sea en vano ese amor. Quiero terminar con una cita relativa al sellamiento. Porque con eso empecé y allá voy. En Eventos de los Últimos Días, página 188, dice lo siguiente: estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor, en procura de la perfección de su carácter. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo vuelvo a leer? Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor, en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen ese punto, serán sellados en sus frentes. Amén. Así de delicado es esto, mis hermanos. Así de serio es. No soy yo el que lo estoy diciendo. Me lo dice a mí mi Señor. Yo comparto con ustedes lo que a mí me dice el Señor, porque es para mí el sermón, seguro. Y yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios
porque el Señor es fiel. Y en 1 Corintios 15 dice: gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, que esa victoria que Dios le concede sea suya. Tome al Señor Jesús, contémplelo cada día, contémplelo en su corazón, lea la Biblia, ore, y cada vez que venga la tentación, ore aún más, eleve su corazón al cielo, guarde silencio y hable solamente palabras buenas, puras, amables, y déjele las consecuencias al Señor. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, que Dios nos ayude a llegar al cielo verdaderamente con este mensaje. Amén.